Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos de ustedes, amantes de las telenovelas y el drama turco, ha estado generando muchísima expectativa y conversación. El título lo dice todo: los atraparon. La venganza de Can contra Demet y su ligue fue brutal. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de este momento crucial en la historia que tanto nos apasiona. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, análisis y debates sobre sus series favoritas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a analizar ese punto de inflexión, ese momento catártico y lleno de tensión donde Can, nuestro protagonista, descubre la traición de Demet y, lo que es peor, con quién. Y lo más jugoso, por supuesto, es cómo orquesta su venganza. ¿Fue justa? ¿Fue calculada? ¿Fue demasiado? Son preguntas que nos intrigan a todos y que exploraremos a fondo. Vamos a recordar los hechos, analizar las motivaciones de cada personaje y, por supuesto, debatir sobre la intensidad de las acciones de Can. Este evento no es solo un giro argumental, es un punto de inflexión que redefine la dinámica de la relación y sienta las bases para futuros conflictos y desarrollos. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías y acompáñennos en este recorrido por uno de los momentos más impactantes de la trama. Empecemos por el principio: ¿cómo llegamos a este punto? Recordemos la situación. Can, quien creía tener una relación estable y de confianza con Demet, empieza a notar ciertas actitudes extrañas, pequeñas inconsistencias que, como un rompecabezas, van formando una imagen preocupante. Es ese instinto, esa intuición que a menudo surge en las relaciones, la que le alertó de que algo no andaba bien. Y no se equivocó. La forma en que se va desvelando la verdad es digna de un guión maestro. No fue una revelación repentina y sin preparación, sino más bien un proceso paulatino, lleno de sutiles pistas, de miradas esquivas, de llamadas sospechosas, que terminaron por convencerlo de que sus peores miedos eran realidad. Y la revelación, cuando finalmente ocurre, es un golpe directo al corazón. No solo descubre la infidelidad, sino que la persona con la que Demet le es infiel. Bueno, eso es lo que hace que la venganza de Can sea tan visceral y personal. No se trata de un desconocido cualquiera, sino de alguien cercano, alguien que quizás formaba parte de su círculo, alguien cuya presencia debería ser irrelevante o, peor aún, confiable. Esto eleva el nivel de la traición y, por ende, la justificación de la furia de Can. Imaginen la mezcla de emociones que debió sentir: la decepción, la rabia, la humillación, el dolor de saber que la persona en la que confiaba lo ha traicionado de la manera más cruel posible. Es un cóctel explosivo que lo empuja a actuar. Ahora, hablemos de la venganza en sí. ¿Cómo la planea Can? Aquí es donde vemos su lado más calculador y astuto. No es una explosión de ira sin control, aunque la ira sea el motor principal. Can es un personaje complejo y su venganza no es solo para desquitarse, sino para hacerle sentir a Demet y a su amante exactamente lo mismo que él sintió: el dolor de la humillación, la vergüenza pública, la pérdida de respeto. Su plan es meticulosamente diseñado para golpear en los puntos más débiles de ambos. No se trata solo de exponerlos, sino de desmantelar sus reputaciones, de hacerles pagar no solo por la traición en sí, sino por la doblez, por el engaño. Recordemos algunos de los momentos clave de su venganza. La forma en que utiliza la tecnología, las redes sociales o quizás información privilegiada que tenía sobre ellos, es fascinante y, a la vez, un poco aterradora. Vemos a un Can que, lejos de quedarse de brazos cruzados, se convierte en el arquitecto de la caída de quienes lo traicionaron. Cada acción, cada movimiento parece estar pensado para maximizar el impacto emocional y social. Es como un tablero de ajedrez donde él es el maestro, moviendo las piezas con precisión quirúrgica. Y lo más impactante es que en muchos casos logra su cometido. Los vemos sufrir, los vemos expuestos, los vemos con las consecuencias de sus actos magnificadas por la inteligencia y la determinación de Can. Pero, ¿hasta dónde llega el límite? Esta es la pregunta que seguramente todos nos hemos hecho. ¿Es esta venganza brutal, como dice el título, justificada? En el drama de las telenovelas, la moralidad a menudo se difumina, y lo que para algunos es justicia poética, para otros puede ser crueldad.
Podemos debatir si Khan cruzó una línea, si su afán de venganza lo llevó a cometer acciones que podrían considerarse excesivas. Y es que cuando uno está herido, la razón a veces se nubla, y las emociones toman el control. Khan, en su dolor, buscaba alivio, buscaba equilibrio, pero, ¿lo encontró a costa de convertirse en aquello que aborrecía? Analicemos las motivaciones de Demet también. Si bien su traición es innegable, ¿qué la llevó a actuar de esa manera? Existían problemas en su relación con Khan que ella no supo o no pudo comunicar. A veces las infidelidades son síntomas de problemas más profundos, de carencias emocionales, de falta de comunicación. No estoy justificando su actuar en absoluto, pero entender las motivaciones de todos los involucrados nos da una perspectiva más completa y nos permite apreciar la complejidad de la trama. Quizás Demet se sentía incomprendida, sola, o buscaba algo que no encontraba en su relación. Y su ligue, por otro lado, ¿sabía la magnitud de lo que estaba haciendo? ¿Era consciente del daño que podía causar? Lo que es innegable es el impacto que este evento tiene en la narrativa. La relación entre Khan y Demet queda irrevocablemente dañada, si es que no destruida por completo. Y la figura de Khan se transforma. Pasa de ser el hombre herido y engañado a ser el vengador implacable. Esto abre nuevas puertas para el desarrollo de su personaje, nuevas facetas que explorar. ¿Se volverá más oscuro, más cínico? ¿O esta experiencia lo hará más fuerte, más sabio, más capaz de amar de nuevo? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados a la pantalla. La venganza de Khan no es solo un acto de retribución, es un catalizador. Cambia la dinámica de poder, reconfigura las alianzas, y obliga a todos los personajes a confrontar sus acciones y sus consecuencias. Es un momento de gran intensidad dramática que, sin duda, quedará grabado en la memoria de los espectadores. La forma en que fue ejecutada, la inteligencia detrás del plan, la brutalidad de las consecuencias, todo contribuye a crear un momento inolvidable. Y es precisamente esa intensidad y el impacto en la trama lo que hace que este tema sea tan interesante de analizar. En resumen, hemos abordado la traición de Demet y su ligue, la dolorosa revelación para Khan, y la meticulosa y, como bien dice el título, brutal venganza que éste orquestó. Hemos analizado las posibles motivaciones, la complejidad de las acciones y el impacto profundo que este evento ha tenido en la historia y en los personajes. Es un claro ejemplo de cómo el drama turco sabe construir momentos de alta tensión que mantienen al público al borde de sus asientos. La inteligencia de Khan en su plan, la crueldad de las consecuencias para los infieles, y la devastación emocional que esto genera, todo conforma un paquete completo de lo que amamos de estas producciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este momento tan apasionante. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que la venganza de Khan fue justificada? ¿Creen que cruzó la línea? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Sus aportes siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de la serie, para que todos podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más drama. Hasta la próxima.